Muy buenos días, en esta ocasión vamos a comenzar a trabajar el tema proteínas. Acá vemos en la tapa del tema, ¿sí?, algunos de los alimentos más representativos en cuanto a proteínas, como pueden ser la leche, el pescado, la carne y sobre todo los huevos, ¿sí? Entonces, de una manera bien general, las proteínas son macromoléculas. Esto quiere decir que son moléculas muy grandes y son esenciales en la química de la vida. Son componentes estructurales, funcionales de las células y tejidos, de modo que el crecimiento, la restauración y el mantenimiento del organismo dependen del abastecimiento adecuado de estas macromoléculas. Las proteínas tienen diferentes funciones y están presentes en diferentes procesos biológicos. Por ejemplo, ¿sí?, desde un punto de vista enzimático, casi todas las enzimas son proteínas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas son catalizadores de una reacción química en el organismo, sobre todo en el organismo viviente. Entonces, una enzima es un catalizador. Si no se acuerdan, un catalizador es una sustancia que puede aumentar la velocidad de una reacción química, disminuyendo lo que se conoce como energía de activación, es decir, la energía mínima para llevar adelante una reacción química. Sí, vamos a ver que hay algunas enzimas en algunos alimentos que vamos a trabajar, como la enzima catalasa que está en el hígado, en la papa o también incluso en la manzana. Muchas hormonas reguladoras de actividades celulares son proteínas también. Una de las hormonas que puede ser calificada, ¿sí?, como muy importante en el organismo es la dopamina. ¿Sí? La dopamina, un neurotransmisor que también es una hormona muy relacionada al placer. ¿Sí? Los niveles, digamos, óptimos de dopamina generan una sensación de bienestar, de placer, ¿sí? Es una hormona muy importante. La hemoglobina, otras moléculas con funciones de transporte en la sangre también son hormonas muy importantes, ¿sí? Por otro lado, tenemos la función de anticuerpos, o las proteínas también están presentes en los anticuerpos. Un anticuerpo básicamente es, de alguna manera, la defensa natural contra las infecciones o los agentes extraños. El sistema inmune está formado por anticuerpos y los anticuerpos reconocen alguna sustancia que no es buena para el organismo, de alguna manera, y van a actuar en consecuencia. Me voy a hacer un análisis de sangre y encuentro anticuerpos de una determinada enfermedad, bueno, tengo mucha probabilidad de tener esa enfermedad. Encuentro anticuerpos, no sé, por ejemplo, para la hepatitis, y de golpe, bueno, entonces si los anticuerpos dieron positivos para la hepatitis, es muy probable que yo haya desarrollado anticuerpos para la hepatitis, porque seguramente tengo una infección relacionada con la hepatitis, un ejemplo. También son proteínas los receptores de las células. Los receptores de las células son los que reciben una señal, ¿sí? Reciben un shock, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, llega alguna sustancia a alguna célula y genera determinada reacción sobre la célula. A nivel estructural, también forman parte de la matriz celular o del citoesqueleto. Y por último, están muy relacionadas las proteínas con la contracción muscular, ¿sí?, con el movimiento y la contracción muscular. También tenemos que tener en cuenta la composición de las proteínas. En cuanto a la composición, las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también pueden contener azufre. Con ligeras variaciones, el contenido de nitrógeno representa el 16% de la masa total de la molécula. Como ya mencionamos, las proteínas son macromoléculas. Se trata de polímeros, o sea, muchas partes, ¿sí?, unas moléculas muy grandes formadas por mucha cantidad de moléculas más pequeñas, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, están constituidas por un gran número de unidades estructurales. Estas unidades son los aminoácidos. Esta parte es muy importante. Cuando uno le preguntan químicamente o qué son las proteínas, uno le dice, bueno, son sustancias o biomoléculas o polímeros formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Y también puede tener azufre. Bueno, pero químicamente, ¿sí?, y esto es muy importante, químicamente están formados por una unidad muy pequeña que se va a llamar aminoácido. Así como para los hidratos de carbono teníamos que los monosacáridos eran la mínima unidad o la unidad estructural o la unidad más básica de los hidratos de carbono, acá tenemos a los aminoácidos, ¿sí? Acá, de manera similar o analógicamente, si yo tengo una pared y la pared es la proteína, ¿el aminoácido qué sería? Bueno, sería cada uno de esos ladrillos que forman a la pared. ¿Sí? Esto es muy importante. La unidad fundamental o la unidad estructural de una proteína es el aminoácido. La palabra aminoácido viene de dos grupos funcionales importantes. Por un lado, el grupo amino, que está por acá, NH2, y por otro lado, el grupo carboxilo, ¿sí?, o el grupo ácido, ¿sí?, el grupo carboxílico. Entonces, ¿los aminoácidos qué son? Bueno, los aminoácidos, ¿sí?, son sustancias químicas que están formadas por dos grupos importantes. Por un lado, el grupo amino, NH2, o nitrógeno, hidrógeno 2, y por otro lado, el grupo ácido, carbono, donde enlace oxígeno, carbono, unido a un grupo hidroxilo. ¿Sí? La diapositiva, los aminoácidos son, otra vez repasando, la unidad estructural de las proteínas, la unidad básica de las proteínas, ¿sí? Y nosotros, particularmente, más allá de toda la lista de aminoácidos que tenemos acá, que son 4, 8, 12, 16, serían 20 aminoácidos, la lista de los aminoácidos que existen, ¿sí? Nosotros hay 9 aminoácidos que son considerados esenciales. ¿Sí? 9 aminoácidos que son muy importantes y que sí o sí los tenemos que incorporar. ¿Sí? Esos aminoácidos los tenemos que incorporar en la dieta, son fundamentales para todo lo que vimos antes, a nivel hormonal, a nivel anticuerpos, a nivel energético, a nivel estructural, a nivel movimiento, a nivel receptor de la célula. Es muy importante, tenemos que incorporarlo, y esto quiero hacer mucho hincapié porque muchas veces se confunde y se dice, bueno, no importa si no como proteínas, está todo bien. No, las proteínas son muy importantes y los 9 aminoácidos son muy importantes para todas las funciones y todas las cuestiones estructurales, ¿sí?, a nivel celular, a nivel músculo. Entonces esto es muy importante. 9 son los aminoácidos esenciales. Cada aminoácido está formado por, digamos, algunas partes importantes. Acá tenemos la fórmula general de los aminoácidos. Primero, cada aminoácido contiene un grupo amino, como dijimos recién, NH2, y un grupo carboxilo, carbono, oxígeno, y carbono, grupo hidroxilo, unidos al mismo átomo de carbono. Esto es muy importante. Otra vez, un carbono al que está unido el grupo amino, al que está unido el grupo carboxilo, se va a llamar carbono alfa, ¿sí? Y este carbono, que está unido a un grupo amino y un grupo carboxilo, acá tenemos el carbono unido a un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿sí?, también va a estar unido a una cadena R.
Y esa cadena R en cada aminoácido va a cambiar, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos cualquier aminoácido, vamos a ver que, bueno, tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la alanina. Tenemos un carbono, llamado carbono alfa, que está acá en el medio, por decirlo de una manera, que está unido a un grupo amino y está unido a un grupo carboxilo. Pero a su vez está unido, y acá vemos en este caso la alanina, el aminoácido alanina, está unido a una cadena lateral que es carbono hidrógeno 3. ¿Sí? Este es un ejemplo. Así tenemos con cada aminoácido la particularidad, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto, también además de decir que bueno, los aminoácidos están formados de una parte amino, un grupo amino y un grupo ácido, unidos a un mismo carbono llamado carbono alfa, y ese carbono alfa está unido a una cadena lateral que va a cambiar en cada aminoácido. Además de todo eso, es importante decir que los aminoácidos se pueden presentar en dos formas, la forma L y la forma D. ¿Sí? La forma D, en este caso, tiene el grupo amino a la derecha del carbono alfa. La forma L tiene el grupo amino a la izquierda del carbono alfa. De los dos, las dos formas, que se llaman formas isoméricas, los más importantes van a ser los L. ¿Por qué? Porque, lo digo yo, no, porque los L son los que nosotros, digamos, vamos a poder de alguna manera utilizar, ¿sí? Vamos a poder, digamos, de alguna manera asimilar fácilmente, ¿sí? Van a ser los únicos biológicamente activos, se dice. Entonces, recordemos, carbono alfa, aquel carbono que está unido o que tiene unido el grupo amino y el grupo carboxilo. Y también la cadena lateral, que va a cambiar y va a dar origen a cada uno de los aminoácidos que están en esta tabla de acá arriba, ¿sí? ¿Cómo se forman las proteínas? Los aminoácidos pueden establecer uniones covalentes entre el grupo alfa-amino, de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro aminoácido. Esta unión se conoce como unión peptídica y se produce por pérdida de una molécula de agua por cada unión. A continuación se representa dicha unión peptídica. Y ahora vamos a pasar a la pizarra y vamos a explicar cómo se produce ese tipo de unión. Bien, vamos con un ejemplo de un enlace peptídico. Un enlace peptídico básicamente es la unión, ¿sí?, entre dos aminoácidos, dos o más aminoácidos. En este caso vamos a unir un aminoácido llamado alanina, vamos a llamarlo acá L-alanina, L porque tiene el grupo amino hacia la izquierda. Y por otro lado vamos a tomar otro aminoácido también que va a ser en este caso también la L-alanina. ¿Sí? Hay dos formas de escribir esto, con el nombre completo, L-alanina o L, y hay una abreviatura ¿sí?, para cada aminoácido. ¿Sí? Otra vez, la L es porque está a la izquierda el grupo amino, a la izquierda del carbono alfa. El carbono alfa es el carbono que está unido al grupo carboxilo y que está unido a su vez a un grupo amino. Y a su vez también a una cadena R, que en este caso la cadena R sería el grupo metil. ¿Sí? Entonces estos dos aminoácidos, el aminoácido L-alanina y L-alanina también, se van a unir químicamente. ¿Qué va a pasar acá en el medio? El grupo hidroxilo y el grupo amino van a interaccionar para formar y para liberar, mejor dicho, una molécula de agua, de H2O. Sería una molécula de agua. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el grupo amino que va a aportar un hidrógeno para formar la molécula de agua. Se va a ir un hidrógeno de acá. Y vamos a tener el grupo hidroxilo del ácido, ¿sí?, del grupo del aminoácido de la izquierda, que también se va a liberar, vamos a eliminarlo de acá, para formar con este hidrógeno de acá del grupo amino el agua. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la estructura? Bueno, nos va a quedar este carbono que está acá, enfocamos mejor, este carbono que está acá va a quedar unido, ¿sí?, va a quedar unido, ahí estamos, a este nitrógeno de acá, que a su vez también va a quedar con un hidrógeno. ¿Sí? Esta parte, este enlace, se conoce como enlace peptídico. Y como en particular tengo dos aminoácidos unidos por este enlace llamado enlace peptídico, lo voy a llamar un dipéptido. Dipéptido, dos aminoácidos unidos por un enlace llamado enlace peptídico, que es este de acá. ¿Sí? En cada enlace peptídico se va a liberar una molécula de agua, se va a ir una molécula de agua. Grupo hidroxilo aportado por el grupo carboxilo y un hidrógeno aportado por el grupo amino del otro aminoácido van a liberar una molécula de agua. ¿Sí? Esto es un dipéptido porque está formado por dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Este enlace peptídico obviamente se puede repetir con esto que está acá y con otro grupo amino de otro aminoácido para formar ya no un dipéptido, sino lo que se conoce como un tripéptido, formado por tres aminoácidos. Y también se podría unir otra vez para formar un tetrapéptido y un pentapéptido y así sucesivamente en función de cuántos aminoácidos yo tenga unidos. Entonces ya vimos que los aminoácidos se pueden unir mediante lo que se conoce como unión peptídica para dar lugar a la formación de lo que se conoce como un dipéptido o un tripéptido o un tetrapéptido dependiendo de cuántos aminoácidos se unan y cuántas uniones peptídicas se produzcan. ¿Sí? Siempre que se produzca una unión peptídica, recuerden lo que dijimos recién en la pizarra, se va a liberar una molécula de agua. Y siempre el aporte va a ser igual. El grupo carboxilo va a aportar un grupo hidroxilo u OH, y el grupo amino del otro aminoácido va a aportar un ion hidrógeno. ¿Sí? Entonces se va a formar el agua y se va a producir lo que se conoce como el enlace o la unión peptídica. ¿Qué pasa? Cuando la molécula, ¿sí?, contiene más de 50 aminoácidos, se puede decir que, bueno, tenemos ahí lo que se conoce como una proteína. Antes de eso podemos decir varias cosas. Podemos decir que el producto formado cuando se unen de esta forma dos aminoácidos se llama dipéptido, el que vimos recién como ejemplo. También podemos decir que se pueden seguir agregando unidades de aminoácidos. Varios aminoácidos se pueden unir para formar tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, etc. ¿Sí? Cuando, digamos, ya alcanza más de 10 aminoácidos, se lo conoce como un polipéptido. ¿Sí? Y cuando hay más de 50 aminoácidos, se puede llamar proteína. ¿Sí? Esto fue en función del descubrimiento de la estructura, o que se conocía bien la estructura de la insulina. La insulina tiene que ver mucho con esta hormona que se encarga de nivelar el azúcar en sangre. ¿Sí? La insulina es segregada por el páncreas, el órgano que tenemos todos los seres humanos, y que de alguna manera nivela el azúcar en sangre. Si no podríamos nivelar el azúcar en sangre, podemos padecer diabetes o alguna otra enfermedad metabólica también.
Siguiendo con el estudio de proteínas, tenemos que aclarar algo más importante todavía. Las proteínas tienen diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Está la primaria, la secundaria, la terciaria y a veces lo que se conoce como estructura cuaternaria, ¿sí? Vamos despacito. La estructura primaria se refiere a la cantidad, calidad, o sea, la identidad y secuencia de los aminoácidos que forman a la proteína, ¿sí? Cada proteína se caracteriza por tener, digamos, una estructura primaria definida y que esta estructura primaria tiene que ver con la cantidad, la calidad y la secuencia de los aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo una proteína, como tengo estos ejemplos acá, va a estar formada por muchos aminoácidos, decíamos recién. Bueno, la estructura primaria tiene que ver con esto, con qué aminoácido está presente, cuántos aminoácidos están presentes, ¿sí? Y en qué orden están esos aminoácidos unidos. ¿Sí? Otra vez, ¿qué aminoácido? ¿Sí? Cuánta cantidad de aminoácidos y en qué orden están ordenados o unidos esos aminoácidos. Eso se conoce como estructura primaria. La estructura primaria me da esa idea. Orden, cantidad y secuencia de ordenamiento o de unión de los aminoácidos. ¿Sí? Me dice qué, cuánto y en qué orden están unidos. Fundamental la estructura primaria. Todos los aminoácidos, perdón, todas las proteínas tienen estructura primaria. Sí, todas las proteínas tienen estructura primaria y es la estructura, digamos, que no se puede romper fácilmente. Es la estructura que se conserva siempre. Ahora bien, no es la única estructura que existe. Hay algo llamado estructura secundaria. La estructura secundaria de una proteína tiene que ver más con cómo se ordenan la cadena de aminoácidos en el espacio, ¿sí? Y la estructura secundaria, más allá de los estudios, de los métodos como la difracción de rayos X, que tuvo allá por la década del 40 con Pauli y Core, dos referentes que pudieron, digamos, propusieron, mejor dicho, dos tipos de modelos. La estructura secundaria está formada por dos formas, digamos, muy diferentes, que una se conoce como la alfa hélice o hélice alfa, y la otra se conoce como lámina beta o también llamada hoja plegada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alfa hélice. La disposición de la cadena determina su enrollamiento sobre un eje central como si estuviese envolviendo un cilindro. Bueno, imagínense un cilindro, ¿sí? En donde la cadena de aminoácidos está enrollada en ese cilindro, ¿sí? Entonces, la cadena está enrollada en un cilindro central, en un eje central. Esa forma de ordenarse de las proteínas se conoce como hélice alfa. Acá tenemos el modelito. Acá tenemos el modelito, vemos cómo los aminoácidos están unidos, ¿sí? Los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos y a su vez esos enlaces peptídicos también interaccionan entre sí. Esto es muy importante, ¿sí? No solamente, digamos, entre un aminoácido y otro, sino dentro de la misma proteína, ¿sí? Dentro de las mismas interacciones que se pueden producir dentro de la misma hélice, digamos, tenemos varias interacciones que se van produciendo. La cadena de aminoácidos también puede... La cadena de aminoácidos puede no estar envuelta, digamos, o enrollada en un cilindro central, en un eje central, sino que también pueden estar así, como algo llamado lámina beta o lámina plegada, ¿sí? Quiere decir que puede estar toda la cadena de aminoácidos extendida, ¿sí? Acá tenemos un modelito extendida en un plano, en una superficie, ¿sí? En forma de zigzag, si se quiere, ¿sí? Ya no formando, digamos, una hélice alrededor de un tubo central o un cilindro central, sino que este modelo plantea que la cadena polipeptídica está, digamos, formando una lámina, ¿sí? Lámina beta, en un plegamiento de tipo zigzag. Acá tenemos cómo están ordenados. También hay una tercera forma, si se quiere, dentro de las láminas beta, que se llama disposición al azar. Puede ser que la cadena de aminoácidos que forma la proteína no esté ordenada. No esté ordenada, digamos, de una manera regular, ¿sí? Entonces, esta forma desordenada, ¿sí? Aleatoria, si se quiere también, o al azar, se llama disposición al azar. Puede suceder que la cadena de aminoácidos no posea una estructura regular, en este caso se habla de disposición o enrollamiento al azar, ¿sí? Es una forma bastante particular de las proteínas. Y, por otro lado, hay otro tipo de estructura llamada estructura terciaria. En este tipo de estructura llamada estructura terciaria, la disposición tridimensional de todos los átomos que componen a la proteína, debido, y acá esto es muy importante, a las interacciones que se producen entre las cadenas R, ¿sí? Los aminoácidos están formados por un grupo amino, por un grupo carboxilo y también por una cadena R. Esas cadenas R van a interaccionar entre sí, ¿sí? Entonces van a interaccionar entre sí las cadenas R y de alguna manera esa interacción nos va a dar una tercera estructura llamada estructura terciaria. De acuerdo al tipo de interacción que se produce, puede haber dos tipos de estructuras o dos tipos de formas de estructura terciaria: las proteínas globulares y las proteínas fibrosas. En las proteínas fibrosas, toda la molécula puede disponerse en alfa hélice o lámina beta, lo cual determina predominio del eje longitudinal sobre los transversales. Bueno, ¿qué pasa? En las proteínas fibrosas, toda la molécula, ¿sí?, puede tener una estructura alfa hélice o lámina beta o lámina plegada, ¿sí? Y esto, de alguna manera, este tipo de interacción le da más fuerza, si se quiere, más rigidez, más polenta a la estructura. Y bueno, uno de los ejemplos más conocidos es el colágeno, ¿sí?, que tiene que ver más con lo estructural, ¿sí? Por ejemplo, la piel, por ejemplo, digamos, en lo que es de resistencia, ¿sí? Hay, bueno, diferentes tipos de colágeno, ¿sí? El pelo, la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos, los tendones, cartílagos, los vasos sanguíneos y los intestinos. Hay diferentes tipos de colágeno, pero lo más importante es que el colágeno, que tiene una estructura de las que nombramos recién,
¿sí? Puede, digamos, tener una función de tipo estructural, ¿sí? En las proteínas fibrosas estrictamente es una función estructural. ¿Sí? Acá, bueno, refuerza los huesos, el colágeno, permite que la piel y los tendones se estiren, ayuda a la curación después de sufrir una lesión, ¿sí? Y demás. Ahora, las proteínas globulares, seguramente por el nombre globular, tienen algo que ver como forma de globo, forma esférica, y esa forma determinada como globular, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de estructura secundaria que tienen, ¿sí? La estructura terciaria se ve condicionada por la estructura secundaria. En las proteínas globulares, si bien existen porciones de la cadena que adoptan estructura en alfa hélice o en lámina beta, también son necesarios y fundamentales, yo diría, disposiciones al azar. ¿Sí? Es decir, no es estrictamente alfa hélice o lámina beta, sino también hay partes que son medias al azar, desordenadas. Y esto, que una parte sea al azar, permite que la proteína en su conjunto ya no sea tan rígida, tan de estructura, sino ya más esferoidal. Y que sea esferoidal, ¿sí? Como una esfera, permite otro tipo de funciones como por ejemplo el transporte. La hemoglobina es una proteína globular y su función principal es el transporte. ¿Sí? Y esto se debe a que tengo alfa hélice, lámina beta, pero hay también partes en la estructura de la proteína que no son alfa hélice y lámina beta, sino que están dispuestos, ordenados al azar, si se quiere. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de estructura terciaria globular. ¿Sí? El colágeno sería una proteína fibrosa, la hemoglobina sería una proteína globular. ¿Sí? Tendría una estructura terciaria globular. ¿Sí? El colágeno, dijimos otra vez, una estructura más de tipo fibrosa. Insisto con esto, ¿sí? La estructura primaria, lo dijimos recién, digamos, de alguna manera nos da la idea de qué aminoácidos tengo, en qué orden están unidos y cuántos aminoácidos voy a tener, ¿sí? La estructura secundaria nos va a dar una forma de cómo se ordenan en el espacio las proteínas, ya sean en forma de alfa hélice, lámina beta o dispuestas al azar, si se quiere. La estructura terciaria ya tiene que ver con cómo interaccionan las cadenas R, las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿sí? Estas cadenas laterales pueden ser puentes de hidrógeno, pueden interactuar y pueden unirse mediante puentes de hidrógeno, pueden haber enlaces de tipo covalente entre azufre y azufre si el aminoácido tiene azufre, puede haber atracción iónica o interacciones hidrofóbicas incluso. Pero bueno, otra vez lo mismo, ¿no? La estructura terciaria tiene que ver con el tipo de interacción que existe entre las cadenas laterales, ¿sí? Las cadenas R. Y por último, para no quedar y para cerrar por ahora, tenemos un tipo de estructura muy particular que se llama estructura cuaternaria, ¿sí? Las proteínas pueden estar formadas por una sola cadena de aminoácidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una proteína no está formada solamente por una cadena de aminoácidos? Está formada por más de una cadena de aminoácidos, ¿sí? La insulina, o el ejemplo que dábamos hoy de la insulina, la hormona que se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre, está formada por dos subunidades, ¿sí? Y por lo tanto ya no está formada solamente por una unidad o una cadena gigante de aminoácidos, sino por dos. Entonces, cuando la proteína tiene dos subunidades o más, vamos a tener lo que se conoce una estructura cuaternaria, ¿sí? Es decir, una estructura en donde ya se va a tener en cuenta cómo se relacionan, digamos, estas dos subunidades de la proteína, ¿sí? Entonces, las proteínas compuestas por dos o más cadenas de polipéptidos presentan estructura cuaternaria, ¿sí? No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que cuando tenemos dos o más cadenas polipeptídicas puede existir la posibilidad de que haya una estructura cuaternaria, ¿sí? Por último, para cerrar, tenemos una cosita más que me estaba olvidando, que es lo que se conoce como desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Recién vimos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Cuando las proteínas son sometidas a la acción de agentes físicos como el calor, las radiaciones, congelamientos repetitivos o algún agente químico como ácido, alcali, solvente y demás, estas estructuras terciaria, secundaria y si la tiene cuaternaria se van a ver afectadas, ¿sí? Este proceso donde yo desorganizo las estructuras, rompo esas estructuras, secundaria, terciaria y si tiene cuaternaria, se conoce como desnaturalización, ¿sí? La desnaturalización es la ruptura, o digamos de alguna manera es la pérdida, ¿sí? De la estructura secundaria, terciaria y si la tiene cuaternaria de la proteína. No se toca la estructura primaria, ¿sí? Se toca la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria si la tiene, dependiendo del tipo de proteína que tengamos. Un ejemplo muy clásico podría ser el de la queratina en el pelo, pero también hay otro muy popular que es cuando vamos a cocinar un huevo frito, por ejemplo. Si nosotros calentamos el huevo, lo cocinamos, y el huevo, digamos, tiene gran contenido de aminoácidos, de proteínas y demás, vitaminas y otras cosas más. Lo interesante es que yo voy a desnaturalizar, voy a romper esas estructuras secundarias, terciarias y si tiene cuaternarias, para poder cocinar el huevo. Al cocinar el huevo voy a romper esas estructuras y por lo tanto el huevo, o mejor dicho, las proteínas que forman al huevo, van a perder sus estructuras secundaria, terciaria y si la tiene cuaternaria. Se va a desnaturalizar las proteínas o la proteína que tiene el huevo. Hay una proteína fundamental en el huevo que es la albúmina,
¿sí? La albúmina con B larga, que bueno, va a ser la proteína que se va a desnaturalizar seguramente en ese proceso de cocción. Así que bueno, esto como cierre, ¿no? Les propongo que hagan la actividad, no se atrasen por favor con la actividad de proteínas. Recuerden que la semana que viene también tenemos los recuperatorios del primer cuatrimestre, ¿sí? Tenemos que sí o sí cerrar planillas próximamente, así que bueno, vamos a estar con eso. Busquen el archivo de proteínas en el Classroom, mañana lo voy a volver a recargar, ¿sí? Y bueno, las actividades que hay en el mismo archivo de proteínas. Les mando un abrazo grande, que tengan el mejor fin de semana de sus vidas y por favor no se atrasen y prepárense para los recuperatorios. Nos vemos.